Buenas tardes, mi nombre es Camila Jimena Arauza Rodríguez y el tema del que hablaré hoy es la comunicación oral. En esta presentación veremos la comunicación oral y sus elementos, aspectos, hablar y escribir, características de la comunicación oral, conclusión personal y referencias bibliográficas. Comencemos. Los seres humanos somos sociales. Aunque muchos no lo noten, tenemos la necesidad de mantener relaciones con otras personas para sobrevivir y posteriormente para desarrollarnos. Además, la mayor parte del tiempo mantenemos relación con otros humanos en muchos aspectos, tanto como en la vida social como en la personal. Es ahí donde el proceso comunicativo juega un papel muy importante. En esta presentación nos enfocaremos en la comunicación oral, así como también sus elementos y características. Comunicación oral. La comunicación es una herramienta indispensable en todos los ámbitos humanos, en lo profesional y en lo personal. De ahí la importancia de comunicarnos de forma clara, coherente, adecuada y precisa. La comunicación oral es aquella que se establece entre dos o más personas. Implica un proceso de transmisión e intercambio de ideas, simple o complejo. La comunicación es un acto inherente y común en las personas. Este trabaja en los aspectos de la comprensión y la expresión. Elementos de la comunicación oral. El emisor es quien manda el mensaje. El receptor, el que recibe el mensaje. El mensaje es el objeto de interacción comunicativa que contiene la información que el emisor expresa. Código. Conjunto de signos lingüísticos que el emisor selecciona para transmitir su mensaje. Canal de comunicación. Medio por el cual circula la información. Contexto. Conjunto de circunstancias que condicionan al momento de la interacción. Retroalimentación. Se produce cuando el receptor responde al emisor. Si pretendemos ser competentes en el uso de la lengua, hablar y escribir, es necesario atender los siguientes aspectos. 1. La comunicación debe ser adecuada al emisor, receptor, contexto y al tema que se trate. 2. Los mensajes del emisor dependen de las características del receptor, contexto y de la intención del emisor. 3. La eficiencia y la calidad de un mensaje podrán medirse si se logra que el receptor comprenda el mensaje que se le da a conocer. Características de la comunicación oral. Entre las características más relevantes de la comunicación oral están las siguientes. Requiere que exista al menos un emisor y un receptor de mensajes. Es de carácter efímero, es decir, la comunicación se desvanece en cuestión de segundos. Tiende a la diversidad. El lenguaje no es igual entre los hablantes. Vea el lenguaje corporal, gestos, ademanes, postura, etc. Tiende a la improvisación. Es informal y carece de elementos estructurales y formales. La comunicación debe ser adecuada al emisor, receptor, contexto y tema del que se trate. Conclusión personal. Mi experiencia en la exposición fue buena, pero es típico que me ponga nerviosa aunque estemos en línea y sola. No sé el por qué, pero di lo mejor de mí. En esta etapa aprendimos sobre las habilidades discursivas de la comunicación oral. Me pareció demasiado interesante esta etapa, ya que aprendí cosas nuevas como los tipos de presentaciones orales. Algunas ya las reconocía y otras no, pero sé que me servirán mucho para en un futuro ponerlas en práctica, tanto en el ámbito laboral como académico, así como también los elementos de cada una y su importancia de emplearlas de una manera correcta. Puedo decir que esta etapa fue mejor que la anterior, ya que me gustaron mucho los temas que vimos, además de que son de gran utilidad en la vida cotidiana. En este caso, la referencia bibliográfica que utilicé fue el libro de Comprensión y Expresión Lingüística Avanzada. Muchas gracias por su atención. Introducción. Desarrollar habilidades para llegar a ser un comunicador competitivo
Exige un manejo adecuado de nuestras aptitudes, tanto con las que nacemos como las que adquirimos en el paso de los años. Por tanto, las actitudes en conjunto de las aptitudes y las acciones hacen que las habilidades se desarrollen y se logre una adecuada comunicación con los demás. Habilidades para la comunicación oral. Como habilidad es la característica, destreza o talento que tiene una persona para realizar una actividad correcta y con facilidad. Existen varios tipos de habilidades. Entre las principales son las siguientes. Habilidades innatas son aquellas cuales naturales y sobresalientes que influyen para tener éxito en la comunicación. Habilidades aprendidas son aquellas que pueden desarrollarse hasta convertirse en verdaderos talentos. Para el logro de una comunicación más efectiva es necesario mantener en práctica los siguientes elementos: visuales, verbales y vocales. Con la aplicación de los tres se desarrollan las actividades comunicativas tan importantes en la actualidad. Elementos visuales. Se considera como lenguaje corporal a gestos, movimientos y posturas, elementos verbales, las palabras y métodos lingüísticos que se usan para hablar, elementos vocales, la voz, entonación, proyección y tono, hablar y escuchar, elementos involucrados. Lo que se dice, acto locutivo, la intención del emisor, acto ilocutivo, el efecto de palabras, perlocutivo. En el proceso comunicativo existen al menos dos agentes involucrados: el emisor y el receptor, quienes en un momento dado intercambian papeles para concretar así la comunicación. Sin este intercambio de papeles, solo seríamos testigos de la transmisión de información, pues cuando el concepto se convierte, el emisor ocurre el fenómeno llamado retroalimentación. Dice, ambos, emisor y receptor, poseen una intención comunicativa y un propósito. Están conscientes de algunos factores que inciden en la comunicación y que son importantes para la misma situación comunicativa, al horizonte cultural de cada interlocutor, la disponibilidad, la intención y el contexto. De esta forma, para que se realice el proceso de comunicación, es necesario que se pongan en ejecución sus habilidades lingüísticas. Hablar y escuchar son partes importantes de su involucramiento. La expresión y la comprensión de los mensajes de estas depende el éxito de la comunicación. Conclusión. El éxito o fracaso en el aspecto laboral muchas veces depende de las habilidades comunicativas que tengas desarrolladas, en las cosas, momentos previos generales que apliques en la medida que los utilices. Entonces, saber hablar y saber escuchar a los demás te permite sobresalir en gran medida en relación a las personas que no practican los aspectos antes mencionados. Ahora, es el momento justo para que pienses en la gran cantidad de relaciones en las que interactúas diariamente, tanto en el campo académico y profesional como en lo social. Todas ellas te encaminan a que las veas como necesidades ineludibles. Por lo tanto, es obligado ser competentes en el plano comunicativo para interactuar de manera adecuada la situación, a los interlocutores, a la intención y al contexto. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Itzel Almanza García y hoy voy a hablar de la presentación en público. Índice. Habrá introducción, consejos para mejorar las presentaciones en público, mi conclusión personal y referencias bibliográficas. Introducción. Hablar en público es indispensable para el desarrollo de una persona. En la actualidad es un medio para interactuar entre un comunicador y un público específico. Desarrollar la habilidad de la comunicación oral es necesaria para mejorar el desempeño académico y laboral. Enseguida se darán consejos para mejorar las presentaciones en público. Consejos para mejorar tus presentaciones. Los expertos sugieren algunas técnicas y aspectos que se deben considerar antes y durante una presentación en público. El primer punto sería conocer el tema.
Cuando abordas un tema que es de tu dominio, sientes más seguridad y puedes responder cuestionamientos y dudas al público. El segundo punto es hacer una breve introducción. Eso significa que tienes que hacer una presentación del tema y los aspectos que se abordarán en la exposición. Ayudar a la audiencia a saber la estructura de la intervención y a comprender la relación entre las ideas que se exponen. Tercer punto. Adapta tu exposición a los receptores que tienes. Es importante considerar que las características y necesidades de la audiencia son importantes y siempre hay que saberlas y estar pendiente de ese tipo de cosas. Utilizar un proyector siempre es de ayuda porque ayuda a la comunidad a entender y visualizar mejor lo que tú quieres dar a entender. Transmitir seguridad con tu cuerpo. El cuerpo también comunica. Mirar al público con seguridad es indispensable y siempre hay que tratar de mantenernos en el mismo sitio. La selección de vestimenta generalmente es muy importante y se solicita que el expositor acuda con ropa formal. Normalmente se puede asistir con colores negro, blanco o azul. La conclusión. Al finalizar la exposición, haz un recuento de los puntos que se abordaron para dar paso al espacio de dudas y preguntas. Conclusión. Hablar en público requiere ciertas cosas que son indispensables. Es importante saber comunicarnos bien para quien sea que nos esté escuchando o leyendo. En este caso, es importante saber acatar los consejos que se dieron en esta presentación, ya que hablar en público da una impresión diferente a cómo te ven las personas. Es importante ser profesional. Esta bibliografía. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Lelia Mendares y hoy les voy a hablar sobre los propósitos generales del discurso oral. Soy del grupo 313 del tercer semestre. Índice. Introducción, propósitos generales del discurso oral, tipos generales de propósitos del discurso oral, tipos de presentaciones orales, elementos en una presentación oral, ponencia y conclusión. Un discurso oral es la forma de comunicación en la que un emisor construye un mensaje y lo trata de transmitir a un receptor utilizando un código, a través de un canal que esta vez es de forma oral y no escrita. El orador tiene como finalidad el convencer de unas ideas a su auditorio o audiencia, por lo que debe reunir ciertos requisitos. También el propósito que persigue un discurso dependerá del motivo por el cual se va a dar el mismo. Propósitos generales del discurso oral. El punto clave de un discurso es el tema del mismo y la idea que se requiere transmitir a una audiencia concreta. Ese discurso tiene que ser atractivo, ágil, novedoso, bien fundamentado y que resulte novedoso a la audiencia. Dentro del intercambio de ideas y comunicación, el emisor puede plantearse varios propósitos, pero solo uno debe de ser predominante, es decir, el principal. Tipos generales. Entretener. El orador puede atraer la atención de la audiencia para que se sienta identificada. Informar. Se presenta de manera que la audiencia pueda hacer uso de ella para resolver problemas, aclarar dudas o como cultura general. Convencer. Influir sobre los oyentes para modificar o transformar sus opiniones. Persuadir. Orientar al destinatario a través del discurso a realizar una acción concreta, en forma libre y de manera espontánea. Tipos de presentaciones orales. El objetivo general de las presentaciones orales es brindar eficientemente a una audiencia. Cuando una persona está insegura de su conocimiento, recurre siempre a la memorización o lectura de la exposición. Y esto puede categorizar el acto de comunicación oral como formal, imperfecto o ceremonioso. Elementos en una presentación oral. Comienzo o apertura. Es el primer contacto con la audiencia.
Introducción. El expositor presenta el tema y los objetivos que se pretende conseguir. Presentación de un guión. Se enlistan los temas que se abordarán y los apartados que lo conforman. Desarrollo del tema. El expositor desarrolla contenidos que corresponden a los apartados mencionados en la presentación. Síntesis. Se hace recapitulación de las ideas principales. Conclusión. Se presenta una idea final y equivale a un pequeño resumen de todo el discurso. Material de apoyo. Son esas referencias bibliográficas o fuentes que tú utilizaste para hacer el discurso. Agradecimiento. Se agradecen a todos aquellos que ayudaron en la exposición. Ponencia. Es una comunicación oral de un tema en específico que es analizada y evaluada por la audiencia. Lineamientos para construir una ponencia. 1. Título. Este debe ser claro, atractivo para el espectador. 2. Ponente. Debe brindar su nombre completo, su nivel académico máximo, filiación, indicar el grupo de investigación al que pertenece y por su correo electrónico. 3. Resumen. Brevemente se indica el tema, su metodología y resultados y conclusiones. 4. Introducción. Da información suficiente para que el lector o el espectador comprenda y evalúe los resultados del estudio hecho. 5. Objetivo. Menciona el objetivo principal. 6. Cuerpo. Es donde se expone el tema principal a tratar. 7. Conclusiones. Breve resumen de los resultados principales. 8. Referencias bibliográficas. Fuentes de apoyo que se utilizaron en el trabajo para sustentar los argumentos o hechos mencionados. Y mi conclusión personal es que siento que esto nos sirve para poder ser buenos oradores y que también debemos practicar y desarrollar cómo lo hacemos con personas, etc. Y que muchas veces el lenguaje corporal muestra seguridad en lo que estamos diciendo, en nuestro discurso, y también da a conocer cómo nos sentimos al decir nuestro discurso. Y que es muy importante considerar nuestros gestos, el contacto visual con la audiencia, para que el público pueda sentirse con muchísima más confianza. Y que es muy importante tener una ayuda visual para no estar todo el tiempo leyendo y poder fluir más. Y es importante cuidar nuestro alrededor, nuestra vestimenta y ambiente físico. Muchas gracias. Y voy a hablar de la conferencia. En el índice tenemos primero la introducción, después cómo la conferencia y su estructura, después cómo la entrevista y sus fases, y después mi conclusión personal y las referencias bibliográficas. Y un agradecimiento por haber escuchado esta presentación. La introducción. La conferencia es la presentación verbal de un trabajo, la disertación pública sobre un asunto científico, filosófico o literario. En cierta forma comparte características con la ponencia, con la diferencia de que generalmente es presentada por los invitados honoríficos de uniones académicas, en cuyo caso recibe el nombre de conferencia magistral. La duración varía de acuerdo con el congreso donde se lleva a cabo, así como con las propias características de la ponencia. La conferencia es la reunión de un grupo de personas con la finalidad de exponer o debatir respecto a un tema de índole política, ambiental, social, cultural, científico, etc. Al preparar una conferencia hay que tener en cuenta la siguiente estructura: introducción, proposición, confirmación y conclusiones, así como se anuncia la postura que prevaleció o el cuarto grupo ganador del debate. Estructura. En la introducción, el conferenciante se presenta ante sus espectadores, hace una breve referencia personal que puede incluir información respecto a su persona, su trabajo. Además hace mención del tema tratado durante la conferencia, lo que ayuda a despertar el interés del público hacia el asunto. La proposición consiste en la exposición que hará el experto respecto al tema a tratar. Lo hace de una forma más detallada y se informan los temas o puntos de mayor relevancia. La confirmación es la parte más relevante de la conferencia, que durante el desarrollo el expositor debe hacer uso de sus habilidades y técnicas para poder demostrar sus conocimientos, su entusiasmo y convencimiento de lo que está diciendo va a provocar algún tipo de impacto en los espectadores. Debe analizar de manera
perfecta su tema y tener opiniones a favor y en contra para ser capaz de argumentar con justificaciones válidas lo que está diciendo. En la conclusión, el conferenciante debe realizar una síntesis de lo expuesto durante la exposición, tratando de llegar al desenlace lógico, influir en el análisis de las ideas expuestas del público y ser capaz de evaluar las expectativas de los asistentes a la conferencia. La entrevista es una de las formas de expresión oral más prácticas en la actualidad y consiste en la conversación para obtener información de un tema o una persona acerca de su vida, su trabajo, etc. Para que una entrevista sea efectiva se le debe de dar una estructura básica de planeación, realización y conclusión. Planeación de la entrevista. Durante esta fase se determina el propósito fundamental de la entrevista, el obtener información general de vital importancia para orientar las preguntas a realizar, realización de la entrevista. En esta fase el entrevistador asume su papel que propicia una atmósfera ideal para la comunicación. Escucha de forma atenta a sus entrevistados, asumiendo el rol de entrevistador y generando preguntas sencillas que lo inviten a crear un ambiente de cordialidad y confianza. Después se preguntan aspectos de índole general y luego se formulan preguntas más específicas. Conclusión. Es la parte del cierre, se informa al entrevistado que el propósito de dicha entrevista se logró. Además se le da oportunidad de realizar preguntas o comentarios respecto a los temas dentro de la entrevista. Si se genera acuerdos también se debe mencionar. Conclusión personal. En esta etapa aprendí cómo se ejecutan las conferencias y las entrevistas, cómo debemos planearlas para ejecutarlas correctamente, y eso es muy importante porque puede que en algún futuro yo no vea una conferencia o yo ser un entrevistado y todo esto me sirve mucho para conocer cómo son elaborados. Y puede que en un futuro me toque dar una conferencia, el saber esto, sé cómo hacerla correctamente siguiendo su estructura, y en la entrevista sé cómo funciona y cómo podría ser el entrevistador, etc. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Sofía Nayal Mazán Flores y el día de hoy les voy a hablar sobre el debate. Índice. Tenemos introducción, las 4 fases de un debate, cómo se realiza un debate, seminario, conclusión personal y referencias bibliográficas. Introducción. El debate es una competencia intelectual que debe efectuarse en un clima de libertad, tolerancia y disciplina. Se identifica por ser una discusión abierta con réplicas por parte de un equipo defensor y por otro que esté en contra de la sentencia planteada. Requiere una investigación documental extensa para argumentar con fundamentos. En el debate es importante rebatir con argumentos e información veraz en lugar de agredir al oponente con insultos y falicias. 4 fases de un debate. Apertura. La apertura del debate está a cargo del moderador, quien introduce el tema haciendo especial énfasis en su interés y actualidad. Cuerpo del debate. Está a cargo de los participantes y es la fase que se asigna a la discusión del tema. Sesión de preguntas y respuestas. Es una parte fundamental dentro del debate porque es en ella donde el público termina por inclinarse a favor o en contra de una postura. Conclusión. Se hace un breve resumen de las posturas, así como se enuncia la postura que prevaleció o el grupo ganador del debate. ¿Cómo se realiza un debate? El debate se prepara considerando preguntas guía. Se presenta la afirmación que será el núcleo de la controversia a discutir. Se organizan los equipos previamente seleccionados para asumir el rol de defensores o estar en contra. Los integrantes de los equipos se designan roles a sus miembros. Los equipos realizan una investigación documental para establecer sus actos a favor o en contra de la afirmación. Se comienza el debate organizando a los equipos en una especie adecuado, un equipo frente al otro. El moderador presenta y comienza el debate pidiendo a los comunicadores de cada equipo que presenten los argumentos en torno a la afirmación. Cada equipo escucha los argumentos del equipo contrario. Cuando ya se han presentado los argumentos iniciales, el moderador puede plantear nuevas preguntas a los equipos. Se realiza un análisis y posteriormente un consenso grupal de los mejores argumentos propuestos por los equipos. La última fase consiste en una evaluación de los aprendizajes generados en torno al tema. Seminario. El seminario es una estrategia expositiva por parte del alumno en relación con un tema. Puede incluir la discusión y el debate, requiere profundidad y el tiempo destinado es largo.
En el seminario se requiere una investigación exhaustiva, como en las demás dinámicas orales, solo que en este caso los asistentes también pueden conocer el tema con cierta profundidad para que pueda darse un intercambio o un debate con el público. Conclusión personal. En esta etapa pude aprender muchos temas interesantes como el debate y saber sus fases o cómo realizar un debate en caso de tener que hacerlo. Todos estos temas que vi en esta etapa van a servir mucho para mi vida en el futuro. El debate es una forma de comunicación que se utiliza para intercambiar ideas. También se usan argumentos, contraargumentos y refutaciones. Para que el debate fluya se debe mantener el respeto, es decir, respetar el turno para hablar de otros y normas generales. En el debate debe tener un moderador que esté a cargo de controlar los tiempos y la discusión. Eso fue todo, muchas gracias por su atención.